Vamos a comenzar y a partir de este momento, pues ya dejamos de aceptar gente en la sala porque ya dimos el tiempo más que prudente. Así que vamos a seguir hablando del proceso sucesorio. Recuérdense que ahora les toca a ustedes hablar del proceso sucesorio testamentario, perdón. Y vamos a adquirir una nueva tónica. Ahorita no voy a aclarar dudas ni nada, sino que al final de la clase, cuando ya hayamos empatado lo que es el proceso sucesorio intestado con el proceso sucesorio testamentario, que es el que les tocaba investigar a ustedes, entonces podemos hacer un mix de preguntas para que ustedes salgan de ellas y yo se las aclare. ¿Oye? Así que vamos a comenzar, por favor, vamos a llevar el orden porque es exactamente, por así decirlo, el mismo trámite del proceso intestado, el del proceso sucesorio testamentario. Es decir, estamos hablando del acta notarial de requerimiento, de la primera resolución, la notificación de esta, la publicación de dictos, el aviso al registro de procesos sucesorios, a pesar de que ya tenemos el testamento, la solicitud de informes a los registros de la propiedad para establecer si la posible existencia de otro testamento, el acta notarial de inventario, la junta de herederos, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación y el auto de herederos, así como la liquidación fiscal, que eso ya no es un trámite que hace el notario, pero que sí realiza enviando y promueve la actividad de la administración tributaria al momento de enviar el expediente completo y en original al departamento, al DICABI, a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles, sección de procesos sucesorios para que se haga esta liquidación, ¿verdad? Recordemos nada más que los dos procesos de conformidad con el artículo 450 del Código Procesal Civil y Mercantil, sin perjuicio de que los interesados obtengan la declaración judicial de otros derechos que pudieran haber emanado del fallecimiento de su causante o de su muerte presunto, los procesos sucesorios determinarán cuando menos lo siguiente. Primero, el fallecimiento del causante o su muerte presunta. Segundo, los bienes relictos. Tercero, las deudas que gravan la herencia. Cuarto, los nombres de los presuntos herederos en su momento y herederos al final, el pago del impuesto hereditario y la partición de la herencia. Es decir, que sobre estos ítems vamos a girar con relación a la tramitación del proceso sucesorio testamentario también, ¿verdad? Entonces, veamos y comencemos la plática. Creo que va a ser muy interesante escucharles en cuanto a la opinión, a las observaciones que puedan ahora plantear con relación al acta notarial de requerimiento primero y posteriormente a la primera resolución. Así que les escucho. ¿Quién va a ser la valiente o el valiente? Si no, yo voy a ir buscando nombres aquí en la pantalla y yo les pregunto. Evelyn abrió su cámara, y creo que quiere participar, ¿verdad? Sí, licenciado, buenas tardes, compañeros. Pues sí, porque Buenas aunque tardes. resulte crucificada, así aprendo. Me parece. En el orden de la palabra, después la tiene Edna Moino y Mario Rolando Equité. Así que, Evelyn, comience. Solo que le pregunto al licenciado, yo me conseguí finalmente un acta de requerimiento testamentario, la hice a mano Excelente, para practicar de excelente, una vez. Entonces, no sé excelente. si quiere que la lea toda o solo la parte que me interesa más resolver dudas. ¿Por qué no hacemos una cosa antes de? Ya la tiene ahí. Deme un resumen de ella
y después yo, depende de lo que le oiga, le digo, mire, léame tal cosa. Ok. Bueno, inicia con la parte introductoria, que es el lugar, la fecha, la hora. Obviamente me identifico yo como notaria, mi Ujú, oficina profesional, la dirección y por la persona que soy requerida, que es la interesada. En este caso, pues puse como persona de mi conocimiento para abreviar y pues perfecto. ella me requiere que se radique el proceso sucesorio testamentario extrajudicial de su hermano y que en la parte del primer punto, pues que todos los hermanos y ella están en común acuerdo para que el proceso se realice ante mis, ¿cómo se llama? Mis Sus oficios servicios notariales. notariales, correcto. Luego, ese fue el primer punto. En el segundo Ujú, punto, en la parte de los antecedentes, que nació y falleció en la ciudad de Guatemala. ajá. Pero esa parte es la que me llama la atención, que hace referencia de que el hermano no tuvo esposa ni hijos y que los padres ya fallecieron y que los llamados a heredar son sus hermanos y ella, pero que aún así el hermano ya había dejado un testamento en donde los Ujú. deja a ellos como beneficiarios. Entonces ese punto me llama la atención porque pues según entiendo yo, siempre y cuando hay un testamento, no debería de afectar que haya un tercero con mejor o igual o mejor derecho. O no sé si estoy equivocada en eso. No, 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 está correcto. Con la única observación de que si es él o estaba casado o es casado, pues habría que establecer si el derecho al manejo de todos los bienes que están a su nombre no podrían ser motivo de inclusión en en el inventario o rechazo en el inventario porque puedan formar parte de una comunidad, ¿verdad? O sea, de un derecho de ganancial de su persona. O puede mencionar eso respetando siempre el 50% de su esposa en concepto de los mismos gananciales. Sí, esa era la pregunta que yo le tenía, porque incluso por un caso personal, yo tuve un tío que pues falleció y él tenía ya 42 años cuando falleció, no se casó, no tenía hijos y de Ajá, hecho él estaba en esos planes de que se quería casar con su novia de hace mucho tiempo, cuando lamentablemente falleció. Entonces me ajá. surge la idea, digamos que él por lo mismo de que no tenía hijos ni esposa, hubiera dejado un testamento precisamente a sus hermanos Ujú. y en ese tiempo él se hubiera casado y pues hubiera quedado embarazada la señora. Y luego al fallecer, digamos, se tendría que respetar siempre la última voluntad que está en el testamento, o en ese caso, por lo menos el hijo, porque digamos, por la manutención, viéndolo así, o en un caso de que se hubiera divorciado y tuviera un hijo fuera de matrimonio o lo que fuera, igual no tiene derecho por la parte de la manutención, por el bienestar del niño. Partamos de los tiempos y de las fechas. Es decir, si él otorgó su testamento antes de casarse y después se casa, pues lógicamente varía la situación, ¿verdad? Ahora, si no se casa y otorga el testamento y nace la criatura después de su fallecimiento, lógicamente lo que tendríamos que analizar y creo que respetar sería la posible fecha en que fue engendrado. Si fue antes del alumbramiento, si fue antes de haberlo engendrado o si él falleció sin haber tenido noticia del embarazo de su novia. Porque recordemos una cuestión muy específica y muy esencial, creo que ya lo había platicado yo y lo había manifestado en alguna de las clases, ¿verdad? El aspecto de la herencia, es decir, de heredar, no se convierte en un derecho en determinadas circunstancias, pero jamás se convierte en una obligación para el decujus en heredar a B o a C. Inclusive una persona que esté casada y tiene tres hijos, podría ser
que dos le resulten ingratos y que simple y sencillamente al fraccionar su testamento los desherede, constituya como, perdón, no constituya, instituya como heredero a a dos terceras personas que posiblemente no tienen ningún parentesco, sino que es solo una relación de amistad o una amistad y él tiene agradecimiento y los hereda. Y ahí en el mismo testamento puede hacer la manifestación de que deshereda expresamente a dos de sus hijos. Y que hereda únicamente una parte a otro de sus hijos, ¿verdad? Es decir, insisto en que el legislador cuando diseñó el procedimiento del testamentario, pues, y la autorización del instrumento respectivo, está respetando la libre disposición de los bienes del testador y su libre albedrío, ¿verdad? Es decir, insisto, nadie, ni papá, ni mamá, ni abuelo, ni bisabuelo, ni tío, ni tía, ni cuñado, ni cuñada, ni hijo hacia arriba, es decir, el hijo, aunque haga su testamento, no tiene obligación de heredar a sus padres, ¿verdad? Tiene, insisto, esa obligación. El derecho a testar es ese, testar con la mayor libertad, no con ninguna obligación ni bajo presión, pues, porque sí, ahí sí ya entramos a los aspectos adjetivos de nulidad, porque nadie puede ser obligado a testar o a donar mortis causa a favor de una tercera persona. Insisto, obligarlo por la fuerza, por amenazas, por coacciones o como sea. Perdón, licenciado, no me queda claro Sí, entonces eso al del... inicio de la explicación es el tiempo en que él decide testar y a quién designa como heredero. Sí, pero mi pregunta va en el sentido del menor, porque como se supone que se debe de resguardar el interés superior del menor, Ah, bueno, eh, eso es como dicen en mi pueblo son otros 100 pesos, ¿verdad? Ese derecho a él le va a permanecer, no de heredar, porque él lo desheredó posiblemente, pero sí tenga el derecho de reclamar la fijación de una pensión alimenticia por parte de la persona que haya aceptado la herencia o esté por aceptarla. Esa sí es una imposición que le regula, que le impone la ley para que él, lógicamente, reciprocidad, sí, reciprocidad. reciprocidad, sí, perdón, tiene que, ay, ¿cuál sería la palabra correcta? Se la voy a decir, debería de cumplir, pero voy a recordarme de la palabra correcta, para respetar no solo la voluntad de su testador, sino que también para honrar su dignidad y sus obligaciones civiles. Licenciado, la última pregunta y cedo la palabra a otros compañeros que también quieren participar. Solo por cuestión de practicidad, yo les soy bien honesta. Yo estoy tratando de hacer mis escritos cumpliendo la ley y los requerimientos esenciales. Sin embargo, trato de ser lo más concisa posible por factor tiempo, porque cuando uno tiene su tiempo en su oficina, que se puede inspirar, puede utilizar las palabras pomposas y rebombantes y repetir y todo lo que quiera, pero en el examen con el tiempo contado, con los nervios de punta, yo la verdad que quiero ser breve y concisa. En ese sentido, no necesito poner que el papá, la mamá están muertos ni nada de eso, simplemente hago alusión al testamento, Exacto, que es válido porque sí está registrado como corresponde y que los exacto. beneficiarios son ellos. Sí, Punto. sí. ¿Verdad? Ah, ok, excelente, gracias. Recuérdese, sí, y creo que es una manifestación muy clara, muy correcta y muy apropiada, Evelyn, porque en el proceso testamentario, pues ahí ya no hay discusión de derechos, ¿verdad? Ahí hay declaración nada más de un derecho materializado en el testamento y llevado a la práctica y al ejercicio legal a través del sucesorio correspondiente, ¿verdad? Si hay algún derecho aparte que reclamar, pues ellos lo van a hacer. Inclusive,
el primero que se me ocurre podría ser pedir la nulidad del testamento donde se haya designado como heredero a una tercera persona que no tenía nada que ver con el testador, ¿verdad? Pero eso ya, como les repito, eso es otro tipo de procedimientos. Y en cuanto a su redacción, creo que es lo adecuado. A veces los abogados y las abogadas tenemos una mala manía o una manía muy común que nos gusta adornar nuestra redacción, ¿verdad? Si a usted le da tiempo, lo puede hacer. Si no considera que no le da tiempo, lo puede hacer. Lo que tenemos que cumplir es con los requisitos, y esto para todos, que nos exige la ley, ¿verdad? Yo en ese sentido, en algunas ocasiones le agrego algunas cuestiones a, a mis actas, a mis instrumentos y todo eso. Incluso en el material a veces lo pongo para que ustedes vayan canalizando y observando que existen varias maneras de redacción. La redacción para el notario debería ser excelsa, ¿verdad? Pero ante todo, lo suficientemente inteligible para que la persona que está leyendo el documento, que está leyendo el instrumento, entienda, analice y si lo compara con la ley, pues lo empate para que vea que asiste toda la razón a lo que ahí se plasmó. Gracias, Evelyn. Le había dicho Edna y después no me recuerdo quién, creo que Brenda, ¿verdad? Si es ese el orden, les cedo la palabra y creo que ya se me salieron otras dos o tres personas. Si la pueden pedir cuando termine Brenda, con mucho gusto. Sí, Edna. Gracias, licenciado. Buenas tardes, compañeros. Licenciado, yo encontré la ley reguladora de la tramitación notarial de asuntos de jurisdicción voluntaria. Claro. Y ahí menciona, en esa ley, es el decreto número 54-77. Cuando nos menciona Ministerio Público, siempre será Procuraduría General de la Nación. Sí, 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 eso lo habíamos explicado ya en una clase anterior. Sí. Y en relación a las actas notariales que debemos de elaborar, acta notarial de requerimiento. La vez pasada yo elaboré acta notarial de presuntos herederos. Ajá. Implementamos en clase, ¿verdad? Ahora estamos viendo el proceso sucesorio intestado. Ahorita estamos viendo el testamentario. El testamentario. Muy bien. Del testamentario tendríamos que elaborar el acta de requerimiento. El acta de requerimiento, la primera resolución, la notificación, los edictos, los avisos que son concurrentes con el primer ejemplo, el acta notarial ya de junta de herederos y todo lo demás. Es el mismo tamizaje el que se hace, ¿va? Es la misma, es el mismo trámite. Lo único que va a variar es lo que se requiere. Lo que estamos analizando ahorita. En el examen no le puedo decir, porque yo tengo que calcular el tiempo de ustedes, ¿verdad? Podría ser, para que no se asusten, ¿verdad? De que les ponga en cada variante, en una variante, o haga 3, 4 variantes, y en una variante ponga el mismo caso, pero para unos va a ser el acta de requerimiento y para otros va a ser el auto final. Muy Es bien. decir, en la parte práctica se puede combinar muy, muy bien un caso para tres tipos de examen, ¿verdad? 4 posiblemente. Muy bien. Entonces, no es que ustedes vayan a redactar todo el procedimiento en el examen, no. Van a redactar, sí, va a haber una parte, como les dijera yo, tal vez no complicada, pero más extensa, que podría ser el acta notarial de requerimiento o el auto final, que esos lógicamente no solo son más complicados, sino que
generan la posibilidad de una ponderación mayor en el punteo, ¿verdad? Pero entre ellos, en un caso puede venir la primera resolución, el edicto, un aviso, el acta de junta de herederos, también podría venir el acta de inventario, etcétera, porque es todo lo que hemos analizado. Ahí yo hago, por ejemplo, por ponerles un ejemplo de un caso concreto podría sacar 4 variantes sin repetir un solo ítem. Sí. ¿Verdad? Entonces, por eso es que a mí me interesa que tienen que estar preparados de todo. No les digo, solo lean el acta notarial de requerimiento porque se les va a venir. No, puede venir una cosa, puede venir otra o puede venir otra. No, aquí sí, a mí no me gusta jugar con la haraganería de muchos que no tengan pena, solo voy a evaluar el acta de requerimiento. No, yo les evalúo completo y los procesos que hemos visto. Entonces también puede ser que en uno venga el intestado y en otro el testamentario, en el mismo, ¿verdad? Para la misma sección. Muy bien. Pues en este requerimiento está el de intestado, pues como la leyó No, el intestado ya lo hablamos. Ahorita estamos hablando del testamentario. el testamentario, sí, el acta de requerimiento pues lleva en la ciudad de Guatemala, la hora, y la fecha. No hablemos no especifiquemos requisitos porque nos podemos entretener mucho, ¿verdad? Simple y sencillamente usted tiene que hacer la confrontación y si tiene alguna duda, entonces me la consulta para que yo se la resuelva y la comprenda usted y la aprovechen sus compañeros. Porque si me pongo a leer solo su acta, terminamos el tiempo de la clase y ahí nos quedamos, ¿verdad? Y no estamos para eso. Los ejemplos, por ejemplo, de la testamentaria, que deje su testamento. Y si aparece alguien que no está incluido dentro del testamento, pero sí está reconocido. No tiene derecho. Gracias, licenciado, muy amable. Vaya, vaya. Recordemos, jóvenes, que es la manifestación del libre albedrío del testador en distribuir de manera adecuada, de manera apropiada, pero a su gusto, los bienes, derechos y acciones que en vida tiene y que no se extinguen por causa de la muerte, ¿verdad? Como les digo, nadie y ninguna legislación en el mundo, salvo en el ámbito del socialismo, que ya no es posible llevar a cabo esto, es obligado a que la herencia la reparte entre sus hijos. Nunca, jamás, ¿verdad? Es libre, si a él le costó, él puede. Ahora, por naturaleza, como padre, o hereda antes o adjudica antes, pero cuando él decide, bueno, ya a mi hijo A le di tal cosa, a mi hija B le di tal cosa, yo considero que con eso es suficiente para que le sirva de trampolín y él forme a través de su trabajo, su estudio, su preparación, su propio peculio, con eso lo dejo. Y yo dispongo de esto en la forma que lo quiero. Muchos deciden heredarlo a una iglesia, muchos deciden heredarlo a una entidad de beneficencia, muchos deciden regalarle a un amigo por algún agradecimiento, etcétera. Entonces, aquí, insisto, es la libre disposición del testador a efecto de que pueda distribuir y hacer uso y manejo de su peculio. Y tampoco es condicionante. Que si Tampoco es condición. Bueno, puede haber alguna condición y que si la condición no se genera, pues no tiene derecho a optar a la herencia. por ejemplo, que diga o deje que si está casado se tiene que divorciar de tal persona. No. Esas limitaciones de tipo personal, de tipo biológico o de tipo, como le dijera yo, sacado del aire, si no los acepta la ley. Muchas gracias. Y al momento de fallecer uno, pues lo que sí se pierden son los derechos civiles, eso de elegir y ser elegido. Claro.
Muchas gracias, licenciado. Procesado, ¿verdad? Inmediatamente se le anula. Sí. Creo que en el orden está Brenda. Buenas noches, licenciado. Yo creo que me toca a mí. Fíjese que yo había visto a Brenda, no sé si Brenda Catalina Hurtarte, no sé si me equivoqué. Solo Mario perdone. Rolando XT. ¿Cómo? Dice, licenciado, solo disculpe y al compañero también, solo les quisiera pedir de que por favor ayudemos a los compañeros a que nos podamos expresar más rápido y sacamos de nuestra duda al licenciado que nos pueda brindar su conocimiento, porque somos muchos, entonces todos queremos hacer, bueno, no todos, pero sí hay como 5, como 7 manos vi yo y de repente ya fuimos menos porque como que se olvida lo que queremos preguntar, solamente disculpe, después sigo yo, ahí me dice el licenciado. Gracias, Brenda. Javier. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañeros. Solo una preguntita antes de entrar al tema del testamentario. Fíjese que estoy viendo el acta de inventario y dice valor de honorarios profesionales en la fase, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Porque hay varios. Y dice... una es causa de la mortual conforme recibo emitido en el prescrito notario y dice y cita artículo 6, literal D del decreto 111-96 del Congreso de la República. A la hora de estar haciendo el acta de inventario, tenemos que citar esas leyes en cada escrito que nosotros hicimos. Es lo recomendable, pero si no pueden, lo que yo quiero es de que ustedes manejen cuáles son los porcentajes que el notario podría tener presentes o debería tener presentes cuando está elaborando cada uno de los rubros de este instrumento. Sí, pues es un rango que es, cada quien es libre de cobrar, pienso yo, ¿verdad? Y otra pregunta, fíjese que yo también hice un acta de requerimiento del testamentario. Ajá. Y fue lo único que hice, le soy sincero, eso fue lo único que me dio tiempo, pues, porque como de 3 junté uno. Entonces, claro, no sé si le puedo leer el punto primero, licenciado, y tal vez el segundo. Fíjese que la lectura estoy recomendando, fíjese Javier, que la lectura le estoy recomendando que no la hagamos, sino que dudas tiene usted sobre eso, porque si me pongo a leerle, le digo que solo leer el acta se va a dar 5 minutos y como decía Brenda, vamos bueno, a... Entonces le leo así mejor que su pregunta sea ya lo que usted tiene en mente y que sea clara, precisa y concisa, porque así yo les aclaro porque no tengo toda la noche solo para ustedes. Sí, es cierto. Dice en el punto segundo, expresa la requiriente que el causante sí otorgó testamento, el cual quedó contenido en la escritura pública número 26, autorizada en el municipio de Misco, es un ejemplo, ¿verdad? Del departamento de Guatemala, el día 24 de febrero del 2019, por el notario Miguel Estuardo González, por decir algo. Y en dicho testamento aparece como única beneficiaria de sus bienes, ya que no tuvo hijos. Mi pregunta es si ahí es la acreditación del testamento con ese número de escritura. Mire, el número de escritura en sí, en este momento, para efecto de examen, me interesa que solo tengan la guía de que cuando se autoriza el testamento tiene un número, tiene un lugar de otorgamiento, tiene una fecha y tiene el nombre del notario que lo autorizó y el nombre del testador, ¿verdad? Es lo que es. Eso me va a interesar más, esa pregunta me va a interesar más en notariado 4, ya cuando veamos el testamento en sí, redactándolo, porque aquí es el proceso sucesorio, porque estamos en jurisdicción voluntaria, pero más adelante, si ustedes se asignan conmigo el otro semestre, vamos a analizar el documento y el instrumento per se. Sí, yo le preguntaba porque como en el acta de requerimiento del intestado dice no otorgó testamento. Sí, entonces, por eso le decía, tiene que llevar el número, la fecha, el nombre del notario que la autorizó y el lugar donde lo autorizó. Solo eso. Sí.
Bueno, le agradezco, licenciado. Para orientar al lector de que otorgó testamento. ¿Verdad? Ahora los otros requisitos van dentro del acta siempre, pero son diferentes. Está bien, licenciado, gracias. ¿Quién tiene para servirle? Creo que Carlos Ignacio, pero no sé si antes había otra persona. También tengo, no, Evelyn todavía tiene levantada la mano. No, licenciado, era otra pregunta que le quería hacer, pero hay otros compañeros antes, no hay problema. Ok, terminemos la ronda esta y después comenzamos, Evelyn. Sí, Carlos. Sí, gracias, licenciado. Fíjese que yo solo tengo una pregunta con relación al, usted mencionaba al DICABI, la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles. En este caso, porque no se está dando una compraventa, sino, digamos, están heredando a los, valga la redundancia, a los herederos, ¿verdad? ¿Cómo sería el procedimiento ahí, licenciado? Perdone. Es que el DICABE es una sección y está compuesta de otras secciones. Dentro del DICABE también está la sección de herencias, legados y donaciones, que es la que liquida el impuesto. Entonces, por eso es que se le da intervención. Por eso es Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles y todo eso va dentro de, porque es un ente del Ministerio de Finanzas Públicas. Muchas gracias. Para servirle. ¿Quién está en cola para la pregunta? Le toca a él, es a Carlos Ignacio, Elic. Carlos Ignacio. Ok, Carlos Ignacio, perdón. Sí. Y después Brenda, ¿verdad? Carlos. Gracias, Lick, yo ya participé. Gracias. Bueno, ok. Gracias, Licenciado, entonces gracias. Fíjese que mis dudas son estas por lo que dijo el caso que presentó una compañera. En la Junta de Herederos que se expresa la voluntad ya se lee el testamento del CUJUS, si hubiese algún menor de edad que aún no está reconocido. Yo estoy viendo, estamos haciendo nosotros el proceso sucesorio del caso de que es nuestro cliente, pero yo quisiera saber sobre la otra parte, al que no fue beneficiario en el testamento, pero que es un menor de edad. La madre de ese menor de edad podría apoyarse con la Procuraduría General, ¿verdad? No. No. No porque en ese momento, el testador no lo mencionó en el instrumento. Entonces, podría ser, en primer lugar, pensémoslo bien, pensémoslo de buena fe. Él no sabía que su novia estaba embarazada y por eso no decide otorgarle ningún derecho hereditario. Entonces esta persona, lo único que pudiera abocarse sería a demandar por pensión alimenticia. No. Primero tendría que iniciar un juicio oral, perdón, no es oral, es un juicio ordinario de reconocimiento de hijo. Y si hay administrador de la mortual dentro del procedimiento, y probar a través de la prueba, o por la prueba de ADN, que en efecto el hijo tenía relación directa familiarmente y nexo consanguíneo con el fallecido, ¿verdad? Pero ahí tendría que iniciar su largo recorrido para luego llegar a la herencia. Gracias, licenciado. Para servirle. Vamos a ver, pero ya todos hablaron, según entiendo, ya habló. Licenciado. Sí. Buenas tardes. Solo un par de preguntitas que tengo con respecto a ese proceso sucesorio testamentario. Cuénteme. En el caso de las pruebas, por ejemplo, ¿cuándo deben ser presentadas lo que es de los bienes inmuebles? ¿En qué momento se presentan esas pruebas? Las pruebas originarias van en el acta notarial de requerimiento. Las pruebas sobre los bienes en el acta notarial de inventario. Ah, ok, perfecto. Ahora la otra pregunta que me estaba haciendo es, como estuve leyendo lo que es en el Código Civil, ¿verdad? El artículo 1960 hasta el
1200 parece. Y quedó claro. Pero me surgió una duda con respecto de que un testamento, si hay un testamento nuevo, pues revoca al anterior, así tengo entendido. Pero si en dado caso en el anterior no fue, por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay cinco herederos, pero en el anterior quedó uno. Ese trámite, ¿cómo se podría hacer ahí? ¿Tendría que hacerse dos trámites, el que quedó en el anterior, o cómo se podría llevar a cabo ese proceso, licenciado? No, porque el testamento de ayer es revocado por el de hoy. Si el testamento que otorga hoy el testador no hace alusión a lo que tenía, a las disposiciones que tenía contenidas el primero, está totalmente revocado. Si está revocado, queda sin ninguna validez. Conserva su validez el nuevo. Pero si en el nuevo todavía le dejó a un heredero algún bien inmueble, ¿tendría validez siempre o ya no? Sí, usted puede testar 10 veces en un año si quiere y las 10 veces cambiarlo. La ley no le limita eso, pero lo que hay que entender es que si yo otorgué, un aforismo es: el testamento de ayer es revocado por el de hoy es revocado por el de mañana, punto. Y si los tres tienen diferentes disposiciones que legalmente no fueron diseñadas para que prevalezcan, el que tiene valor es única y exclusivamente el último. Ok, gracias, licenciado. Para Licenciado, servirle. una pregunta así bien puntual para efectos de examen, porque hoy es la última clase, entiendo yo. Solo quería Será. saber si en caso, pero por si acaso, si en caso nos llegamos a equivocar, porque por la cuestión del tiempo, como yo le digo, y también los nervios, ¿verdad? Si nos llegáramos a equivocar en alguna letra y tuviéramos que corregir, ¿vamos a tener que testar o poner entrelineado o podemos utilizar corrector? No, no. Pueden testar y pueden entrerenglonar, ¿sí? No vayan a usar corrector, ni mucho menos si están escribiendo, y así tiene que ser con lapicero, no vayan a estar borrando, ¿verdad? Si cometieron error, testen la palabra y al final la salvan. Si se les olvidó algo, por eso utilizamos el papel con líneas para que ustedes hagan su entrerenglonado, ¿verdad? Entonces, así va la fórmula, ¿verdad? O sea que si nos equivocamos 15 veces, 15 correcciones. 15 Testado, testados, 15 testado. testados, sí, testados, sí. Ok, solamente licenciado, gracias. Bueno, para servirle, Evelyn. Tenía en la línea con la pregunta Carlos Ignacio, me recuerdo que me dijo que ya había participado. Javier Ignacio Ordóñez ya participó. No sé si ya lo hizo, ya lo hizo Edna. Pedro Manuel Vázquez también. No sé si todavía. No, Gracias, licenciado. No, no, perdón. Sí. Es que los confundo por la barba. buenas noches, Sí, Luis. entonces, Pedro, tiene la palabra. Pena. Fíjese que a mí me surgieron dos dudas, como decían las compañeritas, en el hecho de ya estar practicando. Primero, que tendríamos que usar algún tipo de color de lapicero en relación al examen, obviamente. Va a calificar guiones, tildes y todo eso, me imagino yo. Sí, se va a calificar todo lo que es, todo lo relacionado a la redacción y definitivamente la puntuación y la ortografía. Eso es obligatorio, ¿verdad? El color del lapicero, yo sugiero, porque como lo tienen que escanear, algunos tienen, bueno, las aplicaciones de teléfono que creo que la mayoría van a utilizar, pueden puede ser a colores porque solo le toman el escáner y va para Classroom. No hay ningún problema en el color. Lo único es que lo que yo solicito es que, como va a ser papel blanco, para una mejor lectura preferiría color negro en su orden. Color negro o azul oscuro
de preferencia, porque si usan un verde, si usan un celeste, si usan un rosadito, no les va a salir clara la escaneada. Entonces, si yo no entiendo lo que me suben ustedes, lamentablemente no puedo calificar, ¿verdad? Y entonces ahí es donde los que se arriesgan a perder son ustedes, ¿verdad? Porque no les voy a poder leer y aunque yo saque o imprima esa hoja o la que pueda en la pantalla se va a ver borrosa, ¿verdad? Entonces, por eso es que les pido una letra clara, una tinta que después del escáner sea bastante legible. Magnífico. Eso es con respecto al examen. Ahora, con respecto al acta de requerimiento, me surgen dos dudas. Yo encontré un acta en donde la referencia empieza, o el requerimiento, perdón, empieza el 13 de agosto y hace referencia a que la persona que falleció en el mes de marzo del siguiente, de ese mismo año. No importa, por así decirlo, alguna fecha límite en que las personas puedan requerir nuestros servicios para presentar este tipo de solicitudes, por una parte, y por otra, podemos unir, dijéramos, municipio y departamento de Guatemala por cuestiones de tiempo y de práctica en el examen. En cuanto a lo primero, pues la ley regula que la iniciación del proceso sucesorio, entiéndase intestado o testamentario, debe ser dentro de los 6 meses siguientes a la fecha del fallecimiento. Hablemos de una mala suerte o de un día infortunado, año nuevo, ¿verdad? Entonces fallece el 31 de diciembre del año anterior. Usted tiene enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio para tramitar, para iniciar el proceso sucesorio, ya sea intestado o testamentario, 30 de junio. Si lo radica el 30 de junio, pero de 2 o 3 años después, no va a pasar nada. Su derecho está incólume y lo tiene que declarar. Pero, ¿qué pasa acá? Recuérdese que el Estado, el fisco, nunca pierde. Es igual como los mexicanos dicen que Jalisco nunca pierde. Entonces, a partir del 1 de julio, le comienzan a cobrar impuestos a usted. Por el impuesto, le comienza a cobrar el impuesto y le cobra intereses, mora y cualquier otro tributaria decida. Ok, magnífico. Entonces, ese es el único riesgo, ¿verdad? Es decir, el Estado dice, bueno, comiencen dentro de los 6 meses y por lo menos se ahorra los intereses de esa tardanza. Y después los otros impuestos que van dentro del proceso hereditario, pues ellos lo fijan de conformidad con el parentesco, de conformidad con el valor de los inmuebles, por eso es necesaria la evaluación, y de conformidad con la nueva evaluación que pueda confrontar eso. Por eso, antes de, esto solo lo recuerdan, no hay necesidad de escribirlo, de ponerlo en un examen, en un acta, ni nada. La administración tributaria para el cálculo de este impuesto acepta que si va a ser incluido un bien mueble o un bien inmueble y tiene un valor en el mercado, por ejemplo un vehículo, por ejemplo una casa, un apartamento, etcétera, debe de haberse evaluado como última circunstancia dentro de los 5 años anteriores a la fecha que se está autorizando el inventario. Si no está actualizado a esa fecha en matrícula fiscal, entonces le suspenden el trámite del cálculo del impuesto hereditario y los obligan a que lo realice por la misma va a tener que variar el precio y ahí también por ese stop que hace el expediente, pues le van a generar
cobro de intereses y algunas multas por mora. Ok, y con respecto al departamento y municipio de Guatemala, ¿lo podemos hacer en el acta? No necesariamente tener que Sí, recuérdense que esa es la división geográfica que acepta, que se acepta legal y culturalmente en Guatemala. Cuando estamos hablando de cabeceras, yo concuerdo o por temas de redacción creo que con solo que pongamos en la ciudad de Guatemala, Ciudad de Guatemala solo hay una, ¿verdad? Y esta política ilegalmente está constituida como la cabecera del departamento de Guatemala. Pero muchos que tal vez trabajan o tal vez viven en algún municipio, les guste poner en el municipio de Villanueva del departamento de Guatemala y también es correcto, ¿verdad? Pero si no podemos alegar ignorancia de geografía, si solo ponemos en Villanueva, departamento de Guatemala, sabemos que Villanueva pues es un municipio elevado a la categoría de villa y definitivamente es un lugar exacto donde y es geográficamente ubicable, ¿verdad? Muchísimas gracias. Para servirle, Pedro. ¿Alguien más que haya pedido la palabra y perdón no se la haya dado en el orden que lo hizo? Buenas noches, licenciado. Yo había Sí. levantado la mano. Bueno. Mario. Disculpe que no prenda la cámara, pero estoy en el trabajo. Perfecto. Y yo creo que esta pregunta tal vez enfocada en una clase anterior, que me quedó la duda respecto a la sucesión hereditaria intestada. Ajá. ¿Qué sucede cuando se da la declaración de herederos, se reparte todos los bienes y por algún tipo de error y no se incluyó un bien y quedó fuera de esa repartición? ¿Qué procede en ese caso? Lo primero que tendría que hacerse es ampliarse el inventario. Ampliado el inventario, si no hay discusión en ampliado y evaluado nuevamente el inventario para que tenga, o si fue evaluado, como les explicaba hace un momento, entre los 5 años anteriores, pues no hay ningún problema. Y entonces, lo que sí se tendría que hacer es ampliar también el inventario para remitir Ya. Sí, siempre nuevamente dentro. nuevamente el expediente al departamento, a DICABI, para que a través de la sección respectiva se calcule el impuesto hereditario. Cuando se dicta el auto, si ustedes recordarán, por el ejemplo que me ponía y que es intestado, en la declaración de herederos que hace el notario al terminar el procedimiento, dice que A, B y C son herederos ab intestato de todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones que no se extinguen por la muerte. Entonces, aquí entendemos de que ese bien, por algunas por olvido, porque no se contaba con la documentación, no fue incluido en el inventario, pues ahí se amplía el inventario, se liquida el impuesto respectivo. Si ya fue evaluado, pues es trasladado a matrícula fiscal para que le adecúen el nuevo precio o actualicen la nomenclatura, como sea, ¿verdad? Y ya luego se hace por medio por medio de DICABI y la sección de herencia, legados y donaciones, el cálculo del impuesto y debe ser pagado. Lo que no se va a poder hacer en este momento, por el ejemplo que pone el compañero, es inscribirlo en el registro de la propiedad, ¿verdad? Porque en el registro de la propiedad sí ya no se pueden hacer variaciones en las inscripciones. O sea que tenemos 5 años para poder hacer este trámite. No. Debería ser lo más rápido posible. Debería ser lo más rápido posible porque los 5 años de la evaluación. Ya.
Sí, pues, y si por algún Lo error podía hacer a pasaron, los 10 años, lo podía hacer a los 10 años, pero eso le incrementa la multa y los intereses por mora del impuesto. sí, pues, sí, el problema sería si fuera un bien inmueble que tenga que inscribirse, ya no se podría Ajá. entonces. Si son derechos de posesión, claro, claro que se pueden tramitar como derechos de posesión siempre y cuando estén inscritos en matrícula fiscal. Y Ah, ahora en el YUSI, ¿verdad? sí, Si es urbano el inmueble, ok. Gracias, licenciado. para servirle, Mario. ¿Alguna otra duda? Bueno, pensemos en que estas preguntas, tenemos más o menos 23 minutos, nacen como consecuencia del acta notarial de requerimiento y nacen como consecuencia del inventario, ¿verdad? Me imagino que por lo que escuché no hay tantas dudas en lo que es la Junta de Herederos, no hay dudas en los edictos, no hay dudas en los avisos, ni nada, ¿verdad? Ahora quisiera que nos orientáramos y nos enfocáramos en el auto final. Entonces, si lo leyeron, lo analizaron, si a papel para tenerlo como material o si solo hicieron observaciones, ¿qué dudas podrían tener sobre el auto final? Partimos de ahí, ¿verdad? Pero también quiero que recordemos que cuando hablamos del proceso sucesorio, en una de las tareas que les dejé, les dejé una tarea que no me la han preguntado y si la quiero que la comentemos por si hay alguna duda. Les pedí que redactaran el testimonio de las partes conducentes del proceso sucesorio respectivo. Así que después de hablar del auto, hablamos de eso. Si tienen alguna observación, si tienen alguna pregunta y quiere alguna aclaración. Comencemos con el auto. ¿Qué dudas hay con relación al auto? Licenciado, yo tengo una consulta y al mismo tiempo sugerencia. No sé si es factible para usted aceptarla. ¿Sería posible que en lo que nos quedan estas casi 2 semanas para el examen, podríamos hacerle algún tipo de consulta vía Classroom y que usted nos pudiera responder por esa vía? Le digo porque, por ejemplo, en mi caso, yo he estado comparando los 2 libros que usted nos recomendó, más otros documentos que he logrado conseguir y he estado haciendo un cruce de información y ahí he estado viendo algunas cuestiones y he sacado incluso algunas dudas que tenía, yo misma me las he resuelto con la investigación que he hecho. Pero en lo que queda todavía falta para estudiar, de repente surgiera alguna cuestión, pudiéramos por esa vía hacerle la consulta. Le pregunto porque a veces uno le pregunta a los licenciados por esa vía y no le responden a uno. ¿Sabe qué es lo que pasa por el famoso Classroom? Es que muchas veces, por ejemplo, en esta sección yo casi tengo 100 alumnos y si los 100 me escriben va a ser humanamente imposible de contestar, ¿verdad? Y en la otra tengo más o menos 170, 180 alumnos, ¿verdad? Entonces, yo cuando entro a Classroom, a veces entro por el material, tengo que revisarlo, si no hay que cambiarlo o algo, ¿verdad? Pero encuentro algún mensaje y es factible responderlo, sí, mensaje por mensaje, por mensaje, por mensaje, si no les ofrezco. No les ofrezco porque no me daría tiempo, ¿verdad? Por eso es que yo las dudas las trato de resolver in situ, ¿verdad? Y en presencia. Entonces, la mayoría de veces lo hago, pues muchos, lamentablemente, para hacerme la pregunta que si puedo escribir una palabra o si puedo poner algo, hacen una alocución de 5 minutos y ahí me roban tiempo, ¿verdad?
Entonces, yo las consultas que ustedes quieran hacer, siempre las vamos a hacer por esta vía, invoce, sin ponerme iba a contestar. 1 y 2 las considero más nutritivas porque les sirven de retroalimentación a todos los compañeros. Ahora bien, dentro del sistema de exámenes de la facultad, normalmente en una semana se examinan ustedes martes y jueves. Esa semana, ojo, esa semana, aunque estén ustedes en examen, yo voy a dar clase. Normalmente el examen de notariado es el último. Podría ser, no tengo, les confieso, no tengo el calendario a la mano. Serían las clases del 28 Examen de incluso sea febrero un día y el... viernes. No, licenciados, a usted le va a corresponder el día jueves y clases tenemos con usted lunes y miércoles. Eso implicaría que el 28 de febrero, que es lunes, y el 2 de marzo, que sería, déjeme ver, sí, Miércoles. El miércoles 2 de marzo podríamos tener clase con usted. Sí, si ustedes no tienen programado examen el día que yo tengo clase, ustedes por favor entran y vamos a tener clase, les voy a tener material y eso va a entrar para el primer, ¿verdad? Cuando se nos espacia un poco más el tiempo es para el segundo parcial. Entre el primero y el segundo hay un espacio muy, muy interesante. En este caso creo que nos agarra la Semana Santa y después de Semana Santa entramos a exámenes. Entonces, todos los días hábiles que sean lunes y que sean miércoles, yo los voy a utilizar para dar clase y avanzar. Así que por mí no vayan a tener pena de que yo me voy a haraganear los 15 días o las 2 semanas que pasan el día entre exámenes. Si se examinan martes y el lunes no hay examen, el lunes yo les doy clase de mi curso. Y si se examinan jueves y miércoles me toca dar clase a mí, como ya lo saben, el miércoles les doy clase. Eso sí, para los que quieran. Si quieren, entran 2 y con 2 doy clase. Pero el punto se tiene, repiten y se explica. Y como mi examen es el último, ese punto que yo dé en esos días intermedios también entra en la evaluación, ¿verdad? Porque el programa sí es un poquito extenso, es práctico y la visión y la misión debería ser terminarlo. Así que yo no vayan a creer que están en exámenes y 15 días no los voy a saludar, no. Ahora sí, lógicamente cuando les toca lunes, miércoles y viernes, pues pero normalmente yo examino en uno de mis días de clase. A veces si me dejan de último, sí examino bien, ¿verdad? Pero yo siempre doy clase entre exámenes y lo hago cuando es de manera presencial y no lo voy a hacer ahorita no lo voy a dejar de hacer ahorita que estamos en la comodidad de la casa. ¿Alguna otra duda? Tenemos 15 minutitos, 13 para tener 2 para... Con permiso, licenciado. ¿Quién Con habló? permiso, licenciado. Buenas noches, con permiso, disculpe. Diana. Sí, buenas Dígame. noches, licenciado. Disculpe que no le encienda mi camarita, que, bueno, voy a ver si da. Si la nena lo hace, porque solo el gatillo me sale ahí. Ahí estamos, ya estoy como que encauzándome. Licenciado, disculpe con respecto a la notificación del auto final. ¿Me puede corregir con un timbre notarial de 10 quetzales? Únicamente mi duda. No. Esa notificación no lleva timbre. Excelente. Porque Estoy no bien. es acta, solo es un acto de notificación y es el normal que hemos platicado. Que es el final. Guatemala, exactamente. Ajá, muy bien. Gracias, licenciado. En eso estaba pendiente, le agradezco. ¿Alguien más? Licenciado, Tengo disculpe. en cola a Edgar y a Edna Moino, no sé si todavía quieren hablar. Sí, licenciado, acá con una pregunta con el auto final. Sí. Si la Procuraduría General de la Nación, el dictamen es desfavorable,
el notario todavía puede seguir llevando el caso o ya se va directamente a judicial. No, buena pregunta, buena pregunta. Recuérdese que la opinión que se le da a a la Procuraduría General de la Nación por parte del notario tiene características, como lo vieron ustedes en derecho administrativo, de una opinión vinculante. Es decir, si la PGN hace alguna observación con relación al proceso, a alguna de las actas, a algún documento, pues lógicamente de solicitar que previo a emitir su opinión, el notario o él o los interesados cumplan con determinado requisito, cualquiera que factible y legalmente sea apropiado. No puede sacarse un as sobre la manga y hacer un invento en que no sea cumplible, ¿va? Pero podría ser de que tenga alguna duda en cuanto a algún documento, en cuanto a alguna circunstancia que se hizo constar en el acta de requerimiento, en la junta de herederos y todo eso, y va a pedir que se lo amplíen o se lo aclaren del por qué y el para qué, ¿verdad? Entonces, esas situaciones son las que muchas veces eh, puede hacer la Procuraduría General de la Nación. Y no, el notario cumple con ese requisito y él puede seguir tramitando el procedimiento. El procedimiento puede cambiar de tramitación que los interesados estén en desacuerdo, no solo por la actitud del notario, la lentitud del notario, o porque les esté fallando en algunas situaciones, o ya haya falta de interés, ¿verdad? O simple y sencillamente porque no le tienen más confianza, se la perdieron y dicen, mira, ya no queremos. Y la obligación que tienen los interesados es pagarle sus honorarios profesionales en la parte alícuota que les pueda corresponder hasta el momento en que deja de tramitar el expediente. Ese expediente él lo puede enviar a un órgano jurisdiccional si así se lo piden, o si ya tienen otro notario y lo van a designar, le piden que se lo entregue bajo su responsabilidad al notario designado. Licenciado, pero en este caso no hay plazo entonces de no hay ningún plazo. Recuérdense que estamos en jurisdicción voluntario y no hay plazos determinados que tengan preclusión. Ok, gracias, licenciado, por mi ¿Alguna otra duda? Para servirle, Edgar. Me aparecen con la mano levantada Javier Ignacio, Leticia Moino. Sí, licenciado. La resolución final, el auto final es lo mismo que resolución final. Sí, es lo mismo. Ese usted lo mandó en su material, disculpe. Recuérdense que las resoluciones se dividen en autos, decretos y sentencias, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de Que fíjese que estoy buscándolo, pero no lo encuentro en el material que usted nos ha proporcionado. No sé si no lo encuentro o lo tenemos que investigar por nuestra cuenta. Sí, se lo tenían que investigar por su cuenta. Ah, vaya. Entonces, aquí en el libro de Nere Yo les di el acta notarial de requerimiento que es un símil de un 80% del auto final. A ver, sí, le soy sincero, aquí lo tengo en el libro de Nere Muñoz. Entonces, el mismo considerando, hay que ponerle al intestado y al testamentario. Podría ser. Tienen bastante similitud. Lo único es de que siempre céntrense y concéntrense en que si están tramitando o están trabajando sobre un proceso sucesorio, se deben de regir exactamente el proceso sucesorio. Y si es un testamentario, pues mencionar
que es testamentario, ¿verdad? Porque muchas veces hacen un mix, hablan de intestado después de testamento, y en el auto hacen un gallo gallina, hacen un fiambre y me resultan hablando de un montón de cosas, ¿verdad? Que cuando no tienen sentidos, pues definitivamente no puede tener ninguna validez, ¿verdad? Entonces nos centramos en lo que estamos trabajando. Ah, y también hay que poner los artículos ya para el cierre. Fíjese que se le fue la señal, Javier. Que sí hay que ponerle los artículos. No. En los artículos, ahorita para el primer parcial, no se preocupe. Cuando ustedes dicen artículos o fundamento legal, me ponen puntos suspensivos por esta vez. Y en el segundo parcial, quiero ver su redacción, cómo van y cómo la van a mejorar. Entonces ahí ya ponemos otro requisito. En este momento, en el acta notarial, sí completa, ¿verdad? Con timbres, con sellos, con presencia, con firmas, etcétera. Las resoluciones, artículos, sus puntos suspensivos. No vamos a perder tiempo porque no es un examen de derecho procesal el que les voy a hacer. Me interesa que avancen y que redacten más adecuadamente el texto y contexto de su exposición. Mil gracias, Lick. Para servirle. ¿Era duda también, Abel? No, pero buenísimo, Lick, porque yo sí sigo afligida con lo del tiempo, usted, porque aunque me está tomando el tiempo y estoy con la pena de cuántos documentos nos va a dejar, pero ya entendí que serán como 2 o 3 máximo, ¿verdad? Yo creo que son 3 máximo. Y entre esos, uno un poquito largo y 2 que son más pequeños. Excelente, gracias. Para servirle. Por eso quiero su concentración, quiero su orientación, su cámara al frente y trabajen tranquilos que yo solo voy a estar como que fuera la cámara de su casa, ¿va? No les voy a decir nada ni nada, sino que solo observar. Si veo alguna mala ubicación, que se me salen de la cámara o que están consultando para arriba, para abajo, para el medio, que se pusieron un audífono para oír y no está en la computadora, pues entonces ahí sí les hago las observaciones, ¿verdad? Porque ese día sí conecto varias computadoras para estar viendo a todos con su cámara encendida. Mixta. Sí. Licenciado, una consultita, ya que nadie veo que pregunte otra cosita. Fíjese que tengo un caso muy cercano y no sé por dónde se debe de empezar. Fíjese que el testamento de un pariente indicó que beneficiaba solo a un heredero universal, que fue como heredero universal, pero si este falleciere, si falleciere, ya ha entregado el testamento, ¿ves? Sí. Si falleciere, le iba a suceder después su siguiente hermana, pero sucedió eso, que falleció. Entonces, la viuda fue la que tomó toda la herencia. ¿Y qué pasa con lo que quedó en esa cláusula del testamento que indicaba que si él falleciera, le podía suceder la siguiente hermana? Eso ya fue hace 25 años, todavía hay suficiente. Ya se le fue el plazo. Ya no puede Sí. pelear ese derecho. Tenía 10 años para hacerlo. Ya prescribió. Sí, ya le prescribió. Lamentablemente. Pero sí hubo el primer intestado, sí se llevó a cabo. O sea que no ni siquiera. O sea que él tomó la herencia, ¿verdad? Que le dejaron heredero universal, pero falleció. Entonces la hermana que debe haber tomado su igual derecho con la viuda, digamos, la viuda me imagino que iba a pedir, no lo hizo. Entonces solo la viuda tomó lo que quedó, la herencia. Pero de eso ya pasó 25 años, ahora sí quisiera. Sí. Cuando lo toma la viuda y ella se declara heredera, tenía 10 años para solicitar la ampliación y lógicamente en la ampliación del auto generar todas las circunstancias que hubieran sido incidentales, ¿verdad? Pero en este caso él quedó intestado. No porque había testamento, en el testamento ya había... Es que el Cujus dejó un heredero universal. Pero sí. Si él moría, él fallece. Entendí que él falleció y le pasaba a la hermana. A la hermana, pero la hermana no pidió nada en ese momento, sino que tomó la herencia a la viuda. Ajá.
Y Ahora la la hermana, tramitó como que fuera sucesión intestada, lo más interesante es que no hizo nada, solo tomó los bienes. de hecho. Sí. Mm, Si es de hecho, todavía podría hacerlo. O sea que de hecho es que no tomó, no hizo un proceso sucesorio ni hizo un intestado. Exactamente. Sí, no fue por derecho, ¿verdad? Si No fue por derecho, sí, exacto. sí, no fue por Entonces, derecho. aunque tenga ya 25 años, eso todavía puede, la hermana. Sí, si localizan y focalizan todos los bienes y los logran documentar, sí se podría. ¿Y qué procede ahí? Esto debe de iniciarse. Un ¿Qué es? proceso sucesorio, yo aconsejaría que fuera judicial para que el juez lo regule y establezca derechos. Ah, muy bien. Lo Ah, no, único que va a ser un poquito difícil, no sé qué clase de bienes fueron, porque si fueran muebles, ya inmuebles. desaparecieran. Ahora, si hay inmuebles, creo que habría que investigar si no lo hicieron a través de otro procedimiento, de un procedimiento intestado y por ahí tendrían que iniciar la nulidad de ese intestado. No, simplemente tomó los bienes, los No hizo de de hecho, hecho. no de Sí, derecho. Sí, entonces sí se puede. sí, podría consultarlo con sus abogados y yo creo que sí, sí hay bastantes posibilidades. Ya, y de investigar esto, usted me decía la vez pasada de que era en la corte, ¿verdad? En el archivo, en el archivo de protocolos, en el registro de procesos sucesorios. Ah, ahí está. Muy bien. Gracias, licenciado. Nada más. Para servirles. Bueno, Ya, buenas jóvenes. noches. Perdone que lo interrumpa, estuve levantando la mano, pero parece que no fue visible. Licenciado, con una consultita. Eh, en el Código Civil, en el tema de los herederos, hace mención del hijo póstumo y el hijo nacido después de hecho el testamento. A mi criterio, yo pienso que si el hijo nació después de hecho el testamento, pues sería obviamente hijo póstumo, pero aquí el Código Civil hace la distinción de Sí. el hijo póstumo y el hijo nacido después de hecho el testamento. ¿Cuál sería la diferencia, licenciado, de estas dos figuras? El póstumo es el que fallece antes, el póstumo es el que fallece antes del testador y no es variada la disposición de última voluntad de este. En el otro ejemplo, el nacido me dijo, ¿verdad? Sí, dice el hijo póstumo Y el nacido, y el nacido después de hecho el testamento. ajá, podría haber dos situaciones. Si el testador no amplía su testamento voluntariamente, después de que lo otorgó, pero no hay ampliación, no hay modificación, no hay actualización, la intención es no heredarlo, ¿verdad? No heredarlo. Pero podría ser de que dentro de los bienes que él tiene y fueron designados en el testamento, aparte de ellos, exista otros bienes que quedaron intestados. Entonces, el otro nacido eh, no tiene derecho a lo que dejó en el testamento, pero sí tiene derecho a los bienes que no están incluidos en el testamento. Ahora, si solo aparecen los bienes que están incluidos en el testamento, prácticamente no tiene derecho o tendría que iniciar un juicio ordinario para Fíjese que le voy establezca a, la si posibilidad, me que no es permite, le seguro. leo. Fíjese que ya no tengo tiempo, compañero, porque ya son las Ah, 7 y ya va a mejor. entrar, tengo que entrar Va, con la otra está sección, bien, perdone. licenciado. Y perdona, pero mire, Gracias. son las 7 en Gracias, punto licenciado. ahorita. Sí. Gracias, Licenciado, jóvenes. disculpe, el Feliz auto de fe noche. se encuentra en Nos interrogatorio. platicamos el otro